¿Conoces tu terreno? Es importante, hermanos, que entiendan que dentro de la iglesia tanto existe el cuidado pastoral, donde cada pastor en cada iglesia le toca, hermano, es un mandato de parte de Dios. Le toca a cada pastor cuidar del rebaño. La idea de rebaño y de pastor dentro de la parte espiritual de una iglesia es la misma imagen que tiene en los campos donde se crían ovejas, de verdad, y hay una persona encargada de alimentarla, de bañarla, de, ¿cómo se dice en español? Esquilarla, quitarle la lana, trasquilarla y agarrar esa lana y no sé si la venden, no sé qué hacen con ella, o la convierten en algodón, pero de cuidar, de bañarla y de hacer que crezcan saludablemente. Esa imagen de pastor y ovejas es la que la iglesia adoptó a través de los apóstoles. Y por eso es que dice la Biblia, y vamos a verlo más adelante, que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios el Padre, la Trinidad, en su momento, ellos agarraron, instituyeron dentro de lo que es la iglesia estas jerarquías que llaman pastores, maestros, evangelistas, para que cuiden a la grey del Señor. Aparte de enfocarnos en ustedes como ovejas de parte del reino de Dios, también nosotros los pastores estamos enfocados en el corral. El corral viene siendo de un rebaño de ovejas, esa cerca que los protege de los animales en la noche, o ese lugar donde las trancan, la guardan a ella para que los proteja, que eventualmente el clima y los animales le hacen hoyos o se va deteriorando esa cerca y por ahí se mete el enemigo. Se mete el que se va a robar la oveja o el que va a engañarla. Todo eso es un sistema espiritual que se legó a la iglesia para que los líderes y los pastores de cada iglesia estemos lo más pendiente posible. Gloria al Señor a aquellas iglesias que con un solo pastor pueden tener 2,000 ovejas y que un solo pastor tiene la capacidad de poder arrear 2,000 ovejas en una iglesia. Hay iglesias que están tan bien organizadas que para poder tener un control de cuidado dentro de las iglesias, hay iglesias que son tan grandes que tienen 4 y hasta 5 pastores. Un cuerpo pastoral donde hay un senior pastor que es el principal y hay un cuerpo de pastores y ancianos que se dedican a también junto con el pastor principal a ayudar. Dentro de ellos hay diáconos, hay ujieres, hay un cuerpo de hermanos que son los líderes de la iglesia, elegidos por la iglesia y por la asamblea, que son los que se encargan de ayudar. En el día de hoy, esta predicación, este sermón que el Señor ha puesto, es parte de ese cuidado. Sí, para mí es muy importante que usted conozca su terreno. Y vamos a desarrollar un tema muy interesante en el día de hoy, donde el Señor lo puso en mi corazón hace varias semanas y el día de que va a ser expuesto es en el día de hoy. Hermano, mientras usted esté escuchando esto, autoanalícese con el Señor. Porque el Espíritu Santo y usted son los que se van a poner de acuerdo en el día de hoy, de qué hay. Y aquí vamos a navegar en la palabra del Señor por varios textos bíblicos y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo. A mí me fascinan las predicaciones donde el mismo Señor Jesucristo está hablando. Porque ahí no hay que eso fue que se lo inventó el apóstol y se inventó una carta y escribió. No. El mismo Señor Jesucristo dijo esto. Entonces, estas son las predicaciones que me fascinan a mí, porque ahí no hay vuelta para atrás. Pelee usted con Dios si hay un problema. Si no entiende algo, pelee con Dios, porque eso fue el mismo Señor Jesucristo. Y este es un mensaje de los que avivan la iglesia, avivan la fe, y son mensajes, hermanos, sanadores.
que son mensajes donde el Señor viene con su mano y el Espíritu Santo y refresca el corazón de nosotros como iglesia. Son estos mensajes que enriquecen el conocimiento de la iglesia. Por muchos años hemos creído que en este pasaje de la parábola del sembrador es para evangelizar a nuevos creyentes. Recordemos que el que no ha nacido de nuevo no tiene la capacidad de poder dar frutos porque él no está en la vid. Déjeme aclarar esto. Mire, hermano, este pasaje de la parábola del sembrador por muchos años se ha dado un enfoque evangelístico. Y se piensa que los 4 terrenos que vamos a ver en la parábola es el corazón de los inconversos en 4 formas diferentes. Sin embargo, en el transcurso del pasaje, cuando uno lo está leyendo, se da cuenta que es imposible que un inconverso de parte de Dios dé frutos al reino de Dios si no pertenece al reino de Dios. Si no estamos injertados en la vid como hijos adoptivos, dice Jesucristo, que si no están en Él, no puede llevar frutos. Es imposible que el que no esté injertado en Cristo tenga la capacidad de llevar frutos. Ese pámpano no tiene la capacidad de llevar frutos. Entonces, cuando hablamos de un pasaje como este, que nos habla de cómo yo, hijo de Dios, voy a recibir la palabra del Señor, que es la semilla que la parábola está diciendo, entonces es imposible que Jesucristo le esté hablando a inconversos en ese pasaje. Pudiéramos, con la libertad que hay de interpretación, pudiéramos hacer aplicaciones a inconversos, pero esta parábola es exclusivamente enviada y dicha por Cristo para el pueblo de Él, para, en este caso, nosotros que somos la iglesia. Y sigo diciendo, desde el principio nuestras vidas están atadas a diversidad de receptividad en las mentes del ser humano. Cada uno es diferente y cada uno se envuelve en diferentes entendimientos, reaccionamos diferentes y nos dejamos influenciar en diferentes maneras, estas según los intereses que dominan al individuo, a nuestra familia, a las sociedades, a las comunidades y a los gobiernos. Esto hace que cada uno de nosotros estemos envueltos y sujetos a diferentes pensamientos y estilos de vida que nos llevan a reaccionar diferentes frente a propuestas tanto sociales, económicas, de amor y espirituales. Esto último variando e interactuando entre ellas dependiendo qué tan preocupados estemos, qué tan desinformados estemos, qué tan ansiosos estemos, qué tan desconfiados estemos y, por qué no decirlo, qué tan indispuestos pudiéramos estar en el momento en que enfrentamos a veces verdades que nos cuestan inclusive asumir como parte de la normalidad dentro de nuestro hábitat humano y espiritual. En el día de hoy estaremos nombrando estos tipos de accionar y reacciones en 4 aspectos de la vida que nuestro Señor Jesucristo enseñó en su caminar y que nos legó a través de los apóstoles. Usted y yo no pensamos igual. Usted y el hermano no piensan iguales. Somos personas independientes. Y dentro de nuestro pensar se añade su preparación académica. Aquí tenemos abogados, aquí tenemos ingenieros, aquí tenemos hermanos que están en diferentes grados de capacidad. Tenemos jóvenes que están estudiando para querer lograr algún tipo de certificación públicamente. Muchos de ustedes pudieran estar ejerciendo lo que estudiaron en su país. Otros quizás no han podido certificar todavía sus estudios, pero todos tenemos diferente entendimiento. Venimos criados con una familia local en cada uno de sus países, donde en cada uno de estos países su familia estaba adoctrinándolo todos los días porque ellos quieren que usted sea así o asá. Aquí hay personas y en otras iglesias que es posible que vengan de familias ganaderas.
Y desde que usted es chiquito, a usted lo enseñan a montar caballo, a domar caballo, porque su papá y su abuelo eran cuatreros que robaban caballos, y usted tiene que ser un ladrón de caballo también, porque usted es de la familia. Si usted es ingeniero, hijo de ingeniero, tiene que ser ingeniero. Y en cada familia hay un entendimiento y un reaccionar diferente frente a la economía, frente a la sociedad, frente al gobierno y frente a las leyes locales donde usted creció y nació. En las iglesias también estamos formados de ese mismo calibre. Usted y yo posiblemente entendamos su palabra diferente. Y más cuando su palabra está cayendo en un corazón que dice Jesucristo que lo iguala a 4 tipos de terrenos cuando está sembrándose a través de una canción. Usted sabía que hay canciones que siembran la palabra de Dios. Usted está ahí cantando, y mientras usted está cantando, usted está enfocado y concentrándose en la letra de la alabanza, y más el trabajo del Espíritu Santo en el mover de la canción, usted es ministrado en su corazón. Hay gente que mientras se está cantando lloran. ¿Por qué? Porque mientras se está alabando, esa palabra le está tocando el terreno que es su corazón bíblicamente. Un estudio bíblico se da en un viernes o por Zoom o en algún tipo de lugar, y mientras se está dando ese estudio bíblico, no importa quién lo esté dando, la palabra de Dios está formándose en su corazón. Ahora, en el día de hoy, yo pregunto esto: ¿con qué disposición personal recibimos el mensaje de Dios? ¿Qué disposición yo tengo y qué usted tiene para recibir el mensaje de Dios? Cuando vamos a estudios bíblicos o a recibir palabra de Dios a través de cualquier método, sea hablado, escrito, en alabanza o descriptivo, como son los visuales, las películas, los dramas, el teatro, nos preparamos nuestro corazón y nuestro deseo de agradar a Dios. Aún nuestra humanidad se resienta con la santidad del mensaje o la enseñanza. Es decir, cuando usted viene aquí los domingos, o cuando usted viene los viernes, si le toca venir los viernes al estudio bíblico, o cuando usted va a ver una película cristiana, o cuando usted va a un teatro, por ejemplo el de Pensilvania, Light and Sound, que eso es una maravilla ir ahí en vivo. Cuando usted va a participar de algún evento, un concierto, que viene un cantante famoso y usted vaya a verlo, un teatro, cuando usted se expone a este tipo de contacto con lo que es la familia de la fe, ¿usted ora en su casa? Señor, yo voy para la iglesia hoy, yo necesito tener un encuentro contigo. Yo quiero que cualquier cosa que se haga en tu casa o en este lugar donde yo voy, que tu Santo Espíritu me haga ver qué tú me tienes para mí en el día de hoy. ¿Será que usted se prepara espiritualmente para usted encontrarse con Dios a través de una alabanza, un concierto, una predicación, una película, o simplemente vamos y démosle a como salga? Y el Señor, tú eres misericordioso, yo quiero sentirte hoy. Sí, pero lo hacemos en la entrada de la iglesia. Lo hacemos en la entrada, pero no nos preparamos en nuestras casas para venir con un corazón. Señor, yo estoy con el deseo de ofrendarte lo mejor que yo puedo darte en el día de hoy. Yo quiero que tú bendigas esta ofrenda. O somos los que llegamos a la iglesia, hermanos, recogemos la ofrenda, se me olvidó entrar en la cartera. Así, ¿cómo nos preparamos para uno ir a servir al Señor? ¿Qué debo hacer cuando mi vida no está bien preparada para recibir el mensaje de Dios? Pastor, ¿qué me dice la Biblia de cómo debiera yo pasar de un modo de pensar y asimilar la enseñanza bíblica incorrecta a una forma correcta? Esta pregunta déjeme explicársela. ¿Qué me enseña la Biblia de cuáles versículos yo puedo encontrar en su palabra para yo, de un terreno difícil y espiritual que yo esté viviendo, porque cada uno está en un terreno diferente,
Pero si yo estoy consciente de que yo estoy en un tipo de terreno, porque en estos 2 meses estoy atravesando por un problema, pastor, ¿cómo yo puedo convertir ese terreno en un corazón fértil para yo poder recibir bien todo lo que hago para Cristo? Porque yo tengo 2 meses que llego a la iglesia, son 8 domingos y yo estoy saliendo vacío igual como entro. No saboreo la vida cristiana, no sé qué me está pasando. ¿Cómo yo puedo convertir ese sabor a algo que es más productivo? Porque yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios y yo quiero crecer de parte de Dios. La última pregunta es la que más me gusta. Pastor, ¿cómo yo puedo empezar hoy a cambiar todo esto? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en este momento. Qué bueno que tu palabra, mi Dios, es viva y eficaz. Y dice ella misma que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra, mi Señor, hasta lo más profundo del alma, de nuestros sentimientos. Gracias, mi Dios, porque a través de ella tú nos arrojas luz y el Espíritu Santo nos las aplica en nuestras vidas para poder ser más santo como tú eres santo, mi Dios. Bendice a la iglesia en este momento y permítenos entender, mi Señor, y discernir claramente lo que tú quisiste dejarle dicho, mi Señor, a los apóstoles, a los cuales los únicos recibieron la interpretación correcta de esta parábola. En Cristo Jesús, mi Señor, pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Hoy en día, según las estadísticas en la ONU, más del 60% de las tierras cultivables para producir alimentos son desiertos. Desiertos porque realmente han sido desiertos de arena en la antigüedad hasta el día de hoy, y otras se han convertido en desiertos simplemente por el calentamiento global. Ha hecho que se sequen los ríos y que las tierras no estén cultivables como antes. 10 años atrás han venido científicos, agricultores y personajes importantes de estos países como lo que es Nigeria, Arabia y estos países áridos y que han sido afectados por todo esto, y han inventado, hermano, la forma de cómo poder producir cultivos, frutas, verduras en arena. Como una tierra totalmente infértil, ellos la ponen a producir. Y es curioso porque hay mucha gente que teniendo este planeta que Dios nos creó, quisieran ir a cultivar para Marte. Y ya quisieran que hubiera una compañía de realtor que pudiera venderle un pedacito de Marte a uno. Para uno irse a Marte a cultivar y a hacer tierra ya y hacer algo. Esa es la idiosincrasia del ser humano. Pero en este pasaje, hermano, que vamos a estudiar en el día de hoy, hay que ver qué significa cada uno del contexto por el cual Cristo anduvo caminando. Y yo voy a leer el texto una vez más en Mateo 13. Mateo 13, 1 al 9, acompáñenme, hermano. Dice la Biblia: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba allá en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras éste sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El versículo 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto
cuál 100, cuál 60 y cuál 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay algo importante que yo quiero a usted en el día de hoy tratar de hacerle un entendimiento. Miren, hermano, Jesús, parte de las parábolas que él decía, Jesús trataba de que lo que él decía la gente lo entendiera. Cristo no vino a este planeta a hablar del reino de los cielos y dejar a la gente sin entendimiento. Él se preocupaba que lo que él decía la gente podía entenderlo, porque el conocimiento viene de lo conocido a lo desconocido. Usted aprende algo nuevo porque usted tiene una base inicial de que usted conoce algo y le asemejan y le asimilan lo que usted conoce para usted ir a un entendimiento claro de lo que usted no conoce. Sin embargo, en este pasaje en particular, Jesús terminó esa frase diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dejó la gente así. Y más adelante es que los discípulos, y a ellos solo, exclusivamente a los apóstoles, fue que Jesús les explicó lo que dijo. Porque así como se quedan la gente en la arena, así también se quedan los discípulos. No entendieron lo que estaba diciendo Jesús. En el día de hoy, no obstante, vamos a leer la explicación de Jesús de estos 4 terrenos: la piedra, el camino, los espinos y tierra buena, haciendo una comparación con lo que es el corazón del ser humano al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del sembrador. No obstante a esa explicación, en el día de hoy yo quiero irme un poquito más adentro y vamos a ver qué significa, según la explicación de Jesucristo, estos 4 terrenos en la vida de usted en el día de hoy. Porque usted tiene que conocer su terreno para saber hacia dónde usted está yendo y asimilando lo más que usted pueda el mensaje de la palabra de Dios. Si usted está aquí en la iglesia y está con el deseo de aprender un poco más acerca de la palabra del Señor a través de los líderes o los hermanos que enseñan la Biblia aquí en la iglesia, usted tiene que entender que el que se para aquí en el púlpito, o el que se para en un atrio, o el que se para en un lugar a enseñarle la palabra de Dios, o el que se sienta en una mesa simplemente a estudiar junto con usted, se está preparando para poder darle a usted de comer y que usted se la coma toda. Aquí, ¿quiénes son madres que tienen hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las que están por ahí, 7 allá arriba también. Hermano, cuando usted está cocinando, yo no sé si a usted le pasa eso, pero las mujeres que cocinan para el esposo o para los hijos, el deseo es que la comida se acabe completamente, que cocinan. Pero usted llega a la casa y dura 2 horas cocinando y usted lo hace con amor. Y cuando usted llega a la casa, viene el hijo y ve la comida y va y se hace un popcorn. No, espérate, yo te cociné a ti para que tú comas esto. Es que yo no quiero eso. Es que yo no como de eso. No, yo me voy a hacer un sándwich mejor. Y usted con amor cocinó comida buena. Comida que usted sabe como mamá que le va a aprovechar a su esposo y también a sus hijos. Pero ellos, ¿qué hacen? Les reniegan la comida. ¿Cómo está su corazón? Usted se siente mal. Sin contar con que muchas veces se la comen y ni siquiera son agradecidos al Señor por la comida que se están comiendo y se quejan. Está muy salada. Esta sopa está muy aguada, como que no sabe a sopa. Esto sabe como agua de tenis. Hermano, ese es el mismo sentimiento de parte de Dios. Porque si Dios le pone en el corazón a cualquier persona en el mundo entero, si Dios le pone en el corazón a un líder predicar el evangelio, es porque Dios tiene un mensaje para usted que Él quiere que usted lo asimile completamente. Pero ¿qué pasa? El mensaje es el mismo y dentro del mensaje que es el mismo, Cristo nos dice que hay 4 terrenos que representan su corazón, en el cual
dependiendo cómo usted esté, eso que se le está dando espiritualmente, quizás su cuerpo espiritual no lo asimile como debe de ser. Y es la preocupación de cualquier líder y cualquier pastor, es la preocupación de que ojalá que lo que vamos a ver en el día de hoy, lo que vimos el viernes pasado y lo que hemos visto en todos estos días que hay predicadores aquí que se preparan, ojalá que en ese proceso entonces usted pueda asimilar correctamente. Pero yo me voy un poco más allá. Hay alguien ahí atrás caminando, una visita, ayúdenlo a que entre o vayan a ver qué necesita. Es un hombre. Ya. Entonces, hermanos, necesitamos saber como hijos de Dios, cómo yo estoy. Y a ver si yo pudiera asimilar un poco más de la palabra de Dios y no irme vacío. Llegué, canté, el predicador predicó, saludé a los hermanos y me fui igual como entré. No, si eso está sucediendo, entonces es posible que en el día de hoy usted se esté identificando con uno de estos 4 terrenos, corazones que Jesús explicó. Y quizás hoy es el día en que usted pueda decir, ¿sabe qué? Cóntrale, yo quisiera sentirme como buena tierra para asimilar el mensaje de parte de Dios. Pero según lo que explicó la Biblia y los pasajes bíblicos, yo pertenezco a este terreno o estoy en este terreno ahora mismo. ¿Cómo yo puedo convertir este terreno a un terreno donde yo pueda saborear más la gracia de Dios? Donde yo pueda saborear y que mi vida espiritual, mi cuerpo espiritual, mi alma pueda asimilar mejor el mensaje que el Señor está poniendo en su casa, porque yo pertenezco a esta iglesia o visito esta iglesia. Y vamos a comenzar con el primer terreno. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo habló del camino. De los 4 que están ahí, el camino es donde dice terreno. Aquí en este lado. Es un camino donde pasan carretas, donde pasan quizás carros, donde es un camino que por estar pisoteado por animales y por el ser humano, pudiera ser un camino infértil. Pues dice la Biblia que el Señor Jesucristo comparó un tipo de corazones que existe entre los seres humanos, y quizás aquí haya uno o haya uno en cualquier parte por ahí, que lo comparó con el camino. Y él, en la explicación que da en Mateo, él dice más adelante que en el camino las aves agarraron la semilla que cayeron y se la comieron. Y los discípulos le preguntaron qué significaba esto. Entonces, la semilla, la palabra del Señor que cae en el camino es como aquella que cae entre los cristianos que no entienden nada de lo que se está diciendo de aquí. El pastor habló tanto que yo no entendí nada de lo que dijo. El pastor habló muchos versículos y yo no entendí nada. Ahora, ¿por qué una persona, si es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios, no importa los años que tenga en la fe? Puede ser nuevo creyente, como puede tener 20 años en la fe. ¿Por qué una persona se sienta ahí y después que un predicador enseña la palabra de Dios, se va sin entendimiento? ¿Qué pudiera estar pasando que una persona no entiende? Y yo saqué esto. Miren, cuando yo crecí en la época del calibre de las iglesias que existían 40 años atrás, 30 años atrás, los pastores nos exigían, no dije que si tú quieres, no, por favor, como aquí, no. Nos exigían a que tuviéramos una Biblia física. Obligado. El que era cristiano tenía que tener una Biblia. Y aparte de eso, yo crecí en una iglesia donde aparte de la Biblia, yo tenía un cuaderno, una libreta, donde yo tenía que estar tomando apunte de lo que se predicaba ahí. Y más o menos, si no entendía mucho, cogía una palabra de la que me decía el pastor,
porque yo crecí en diferentes edades. Yo tuve 10 años, 15 años, así de pequeño. Y en esas edades no siempre se entiende todo, pero había el interés de que obligaban a uno con un cuaderno, una libreta, a apuntar, aunque sean los pasajes bíblicos. Y después, hermano, que se acababa el culto, yo llegaba a mi casa y todo lo que yo pude copiar ahí, mal copiado o bien copiado, yo iba y lo estudiaba otra vez en mi casa para yo acercarme un poco al entendimiento de lo que el pastor que predicó, o el invitado que predicó, el evangelista que predicó ese día, o el maestro de escuela dominical, me llegara un poco a un terreno que no asimilaba nada. Porque yo era un bruto espiritual. Yo no tenía conocimiento de nada. Yo tenía un corazón como ese camino, que caía y realmente la semilla no llegaba a entrar al corazón mío ni a mi entendimiento, porque yo no estudiaba la Biblia ni me interesaba. Venía el ave, se la llevaba. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo domingo. Venían las tribulaciones, venían los problemas en mi vida, y cuando yo iba donde el pastor me decía: pero mira, la solución de tu problema fue lo que yo prediqué hace 2 domingos. ¿Y qué te predicó? Tú estabas ahí, sentado. Es que yo no me acuerdo de nada. Desconocimiento. La palabra cayó en el camino. Y no me preocupé por en mi casa escudriñar, ni siquiera en la semana. Pastor, mire, estoy medio confundido. Usted hablaba de esto el domingo pasado y yo estoy estudiando aquí en mi casa lo que usted estaba hablando. Y mire, ese pasaje, yo no sé si yo lo copié mal. Este es el pasaje correcto. ¿Cuál pasaje tú tienes ahí? O si pastor, usted me puede por teléfono dar una explicacióncita extra, porque yo no entendí muy bien lo que usted dijo. Pero hay un interés como hijo de Dios de que ese camino que es mi corazón de desconocimiento y que no asimilé nada de lo que me enseñaron el viernes por Zoom o en la predicación. Entonces, ese interés de yo querer aprender un poco más es lo que se necesita para cambiar ese tipo de terreno. Fue lo que Cristo le dijo a ellos ahí. ¿Por qué? Porque si la semilla no entra al corazón y germina correctamente, no va a crecer un árbol, y usted como hijo de Dios nunca va a dar fruto, porque no va a dar fruto, porque Cristo no es un mago, ni Dios es un mago que va a salir fruto sin haber semilla. No, hay una semilla. La palabra del Señor es esa semilla que se esparce a través de las predicaciones, los estudios bíblicos, pero usted tiene que estar seguro de saber cuál es su terreno. Y hermano, Cristo en ningún momento juzgó ninguno de los terrenos. Él dijo que nuestros corazones están representados en estos 4 terrenos, simplemente. Y explicó qué significaba estos terrenos. Pero él en ningún momento satanizó los terrenos. Ah, no, y el que tiene terreno en el camino es del diablo. Él no dijo eso. Ni dijo, y el que es de buena tierra solamente ese es el de Dios. No, él no decía eso en su palabra. Él lo que está es tratando de hacernos entender cuál es el propósito de uno conocer su terreno, a ver si podemos pasar de un terreno, de un camino, a un terreno fértil. Porque en el corazón de Dios, Él lo que quiere es que nos desarrollemos bien y que demos fruto como hijos e hijas de Dios. Primer terreno. Y hay algo más que quiero decir. Hay un enemigo, hermano. Hay un enemigo y sinónimo que tiene toda persona que anda en un terreno así. Si usted es de la persona que llega a la iglesia y usted es de los que tiene este terreno que no entiende lo que se predica de acá, entonces usted tiene un enemigo al lado suyo. Las malas compañías, las malas interpretaciones llevan a las malas prácticas. Es posible, hermano, que en su diario vivir todos los días usted esté trabajando, esté conviviendo con personas alrededor suyo
que estas personas no estén ayudándolo a usted por el tipo de conversaciones que tienen 8 horas en una línea, o 8 horas en construcción, o su compañero de trabajo, o están todos los días hablando tantos temas que ninguno de estos temas edifican en nada ni un poco lo que es un corazón de un hijo de Dios. Y cuando usted está envuelto en ese tipo de temas y vida semi-pagana, entonces es posible que usted tenga un corazón con un terreno tan difícil que cuando la palabra de Dios llegue, usted no tenga forma de entenderla, porque su corazón está lleno de todo menos de Dios. Vamos a un pasaje bíblico. 1 Corintios 15, vamos allá, por favor. 1 Corintios 15, 33 a 34, dice la palabra del Señor. No erréis, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, es posible que usted no tenga mucho conocimiento bíblico y no tenga entendimiento de lo que se dice dentro de una iglesia cuando se predica la palabra de Dios y se siembra esto en lo que es el corazón de un cristiano, porque usted no esté pendiente a la predicación, porque su mente está en otra cosa. Su mente está en otra cosa. Porque de lunes a viernes, en vez de usted estar estudiando y repasando lo que se está enseñando, la palabra de Dios, sembrando en su corazón, usted está pendiente al TikTok todo el día entero. Mire, hermano, eso es un vicio, una adicción. Hermano, yo no sabía, yo abrí un TikTok para pregonar la palabra de Dios ahí, hermano, pero yo me di cuenta. La Biblia dice, porque estaba en el contexto de los apóstoles, de lo profundo, ¿de qué? Del corazón habla la boca. Si ese pasaje se hubiera puesto en el día a día del presente de la iglesia contemporáneo, dijera esto: de lo profundo del corazón habla tu TikTok. Porque usted no se imagina la cantidad de basura, hermano, que la gente sube ahí. Y usted se pone a chequear uno, y son videos de 30 segundos. Usted va al siguiente, y usted irse al perfil de alguien que usted conoce ya, usted lo abre, y usted ve todos los videos, y ustedes dicen, ¿y qué es lo que tiene este muchacho en la cabeza? No hay nada aquí, está hueco aquí adentro, y aquí peor. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque las redes sociales están quitándole a usted el tiempo que Dios quiere que usted le dedique a su palabra y que rechequee los mensajes. Es más, hasta más fácil se lo voy a poner. Todas las predicaciones, por lo menos en esta iglesia, que aquí se predican, se graban. Váyase a YouTube y búsquela, o pídale una copia al Ministerio de Medios Técnicos. Todo lo que se hace aquí se graba, inclusive los viernes se graba en un celular. Y usted ahí, sin tener que estudiar con papel, si no quiere, porque los ojos se le cansan, usted ahí la escucha o la ve y reaprende una vez más lo que aquí se enseñó. Y es posible que el terreno suyo ya no sea un camino, sino que ya esa semilla esté cayendo en un terreno donde usted pueda captar un poquito. Segundo terreno, pedregales. Dice que cayeron la palabra del Señor, la semilla que se está sembrando del sembrador, del que predica, del que enseña, cayó entre piedras. Pero cayó entre piedras, pero las semillas no alcanzaron tierra. Se quedaron como un colador entre las piedras en el pedregal. Y ellas ahí echaron raíces, pero esas raíces que echaron, hermanos, no llegaron a entrarse dentro de la tierra, del terreno. Usted sabía que la tierra para los árboles, aparte de que sirve para que las raíces estén envueltas en un ambiente para absorber las vitaminas que están en la tierra y en el lodo, aparte de eso, también sirven para proteger la vida del árbol que empieza debajo de la tierra.
¿Por qué? Porque las raíces no están hechas del mismo material que está hecho el tronco y las ramas y las hojas. Arriba, lo que es el tronco, las ramas y las hojas están a prueba del clima, dependiendo el árbol que sea. Hay árboles tropicales que aquí en el invierno se mueren, pero hay árboles que específicamente pasan un invierno y usted lo ve que se pelan sin hojas, que están secos estos palos. Desde que se va el invierno, echan hoja otra vez y están vivos. Ellos siguen vivos. Pero si las raíces de estos árboles estuvieran a la intemperie, es posible que el sol o el clima mate el árbol. Aún así, usted está echando agua, es posible que no estén preparados. Hermano, estas semillas que estuvieron en piedra no pudieron llegar hasta la tierra, dice la Biblia en la explicación. Y al no llegar hasta la tierra, salió el sol y las quemó y se murieron. Las semillas, esas semillas. Vamos a ver la explicación que dice Jesús acerca de qué significa estas semillas que cayeron en piedras. Oigan lo que dice Jesús. Pedregales, no echaron raíces en terrenos ni profundizaron en la enseñanza. Este tipo de personas que tienen terrenos así de piedra son los que llamamos los religiosos dentro de las iglesias. Pastor, ¿cómo así? Pastor, ¿pero usted es un religioso? Bueno, yo me considero un religioso dentro del contexto que yo pertenezco a una religión. Pero dentro de nosotros los evangélicos o dentro de los religiosos, cuando decimos fulano es un religioso, eso tiene otra connotación. ¿Qué significa? Que esa persona todo lo que hace, lo hace por tradición, pero no por devoción. Fulano es un religioso. ¿Qué significa? Que él hace la cosa porque tiene que hacerla, pero de corazón no siente nada, ni lo hace para Dios. Entonces, miren lo que yo investigué. Reciben gozo cuando la palabra llega. Reciben el mensaje con gozo y alegría. Aleluya, pastor, amén, gloria a Dios. Oye, pastor, el mensaje de hoy estuvo buenísimo. Wow, cuánto yo aprendí. Recibimos el mensaje, pero aquí adentro, así, antes de que yo salga esa puerta, aquí adentro, cuando se acaba el culto, nos saludamos. Pastor, usted se la comió hoy. Diatre, qué mensaje que me llegó. Y mire, y yo creo también que le llegó a fulano, porque también uno le tira a los hermanos. Sí, mire, ese mensaje fue, pastor, ay, qué bueno, la hermana fulana necesitaba ese mensaje. Porque uno también se mete en chisme con el pastor. Sí. Qué mensaje más poderoso, qué bueno, gloria al Señor. Recibimos, dice Cristo, el mensaje con gozo en el terreno de piedra. En el momento, gloria al Señor. Wow, pastor, hacía años que yo necesitaba un mensaje como ese. Diatre, qué bueno está el mensaje. Pero escúcheme ahora lo que dice Cristo. Escúcheme esto. Reciben con gozo, pero cuando llega a su vida personal, el lunes, el martes, el miércoles, en la vida de trabajo, con su esposa, con los hijos, cuando llega la aflicción y las preocupaciones, ¿sabe qué pasa? Que todo el gozo que usted sintió aquí se fue. No sabe cómo enfrentarlo con la palabra de Dios, porque eso fue pasajero. Porque el sol, en la explicación de ese pasaje, implica los problemas diarios de su vida. Con gozo reciben la palabra del Señor, pero desde que llegan los problemas en su vida, desde que se le enferma un hijo, desde que hay un hijo que se accidentó, desde que se me dejan sin trabajo, desde que yo no tengo dinero en el banco, entonces esos problemas me ahogan. Y el mensaje de confianza, de dependencia de Dios, porque el mensaje que dio el pastor el domingo pasado fue un mensaje de dependencia. Tenemos que confiar que Dios es nuestro proveedor. Pero ese mensaje desapareció desde que usted salió a la puerta, porque usted lo recibió con gozo, pero estaba depositado en un corazón que representa el terreno de piedra. ¿Me están entendiendo, hermano? Yo quisiera que en el corazón de ustedes, con Dios, ustedes vayan diciendo, pero yo tengo el corazón como de piedra. Vaya pensando usted. Y haga un pacto usted con Dios en el día de hoy, para usted ver cómo usted puede cambiar esa actitud de recibir los mensajes con gozo, pero de que hay un problema allá afuera, entonces usted dice, contra, de verdad, yo no puedo estar afanándome, porque la Biblia me dice a mí, según predicó el pastor,
que no me afane por el día de mañana. Bástale a cada día su propio mal. Eso fue lo que la palabra de Dios me enseñó a mí el domingo pasado. ¿Y por qué yo me estoy afanando ahora? Entonces usted tiene que decir, yo no quiero un terreno de piedra. Señor, ayúdame a que este terreno de piedra, que no confío en ti y que yo tengo que tener todo seguro para mañana y para pasado mañana, porque si no, entonces se me turba mi corazón y no dependo de ti. Tengo que cambiar eso. Y Señor, yo voy a dejar que mañana sea mañana y hoy es hoy. Eso es un terreno que se está fertilizando y dejando de ser un terreno de piedra. Enemigos y sinónimos, que es la aplicación para el día de hoy. Miren, hermano, una persona que tiene un corazón de piedra o un terreno de piedra, en el aspecto que se explica en este pasaje, es una persona que no estudia la Biblia en su casa, después de escucharla, que solo la acepta en el momento, que no se interesa en enseñársela ni siquiera a otros, es un cristiano que no evangeliza, ni se preocupa de las cosas del reino de Dios, que van a la iglesia cuando les da la gana, o cuando no hay nada que hacer, o cuando no hay nada en la agenda, o cuando no hay un equipo de fútbol, o cuando no hay un equipo de pelota, o cuando no hay que irse para la playa, o cuando la agenda del mundo es muy aburrida. ¿Sabes qué? No hay nada que hacer, vamos para la iglesia. Un cristiano que es así es un cristiano que cuando viene aquí recibe la palabra con gozo. Wow, y yo que iba a irme al equipo de fútbol, llovió, cancelaron el equipo, pero qué bueno que cancelaron. Vine a la iglesia y me fui como con gozo, porque lo que dijo el pastor, qué bueno fue. Wow, sí, pero fue solamente en el momentito. Se va por ahí y mañana hay un problema en su vida y esa semilla nunca echó raíces porque se quedó en piedra. Y vienen los problemas y se lo comieron a usted. El sábado me llaman, pastor, tengo un problema, venga a mi casa con mis hijos. Y yo tengo que ir. O el encargado, el consejero, tiene que ir a eso, a ayudarlo, porque lo que se predicó ya fue. No quedó, no hubo frutos, no hubo forma de cómo hacer que eso hiciera raíces. Número 3, espinos, hermanos. Oigan esto. Déjenme leer el pasaje para soportar lo que le decía acerca de las piedras. Hebreos. Vamos a Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22 al 25 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Aquí viene lo bueno. No dejando de congregarnos, versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, ese es el versículo que hablé. Si usted quiere que su corazón no siga siendo un terreno de piedra, usted tiene que convivir más con la familia de la fe. Porque en esta convivencia es que usted puede crecer. Porque, hermano, miren, no es lo mismo, oigan esto, no es lo mismo que este mensaje de ahora mismo se predique y usted lo vea en las plataformas de internet que tenemos, de YouTube, a que aparte de eso usted esté en el chat de la iglesia, en uno de los chats que hay, y en el chat alguien haga un comentario. Señores, tenemos que poner el terreno bueno. Un mensaje común. Preparémonos que el terreno tiene que ser mejor. Y venga otro y responda: no, el pastor dijo que el terreno tiene que ser, la Biblia dice esto. Mire, y viene otro, Jesús, hay una convivencia. ¿Y de qué están hablando? El terreno. De lo mismo que se predicó hoy. Hay una convivencia. Y si usted viene el viernes al estudio bíblico, yo sé, hermano, que alguito se dice de hoy, como se está diciendo todos los viernes. Todos los viernes se hace mención de algo de la predicación, o de la que viene o de la que pasó. Pero usted está llegando a la iglesia,
está congregándose. Y dentro de esa congregación, usted tiene una interacción con los hermanos de la iglesia y usted está aprendiendo. Y lo que dijo el pastor, que lo recibí con gozo, otra vez lo estoy recibiendo el lunes en un mensaje de texto. Y el martes vino otro hermano y lo comentó otra vez. Y el miércoles me junté por Zoom y lo vi otra vez por Zoom el mensaje. Y el viernes vine otra vez a la iglesia y los hermanos los hablaron. Y tengo 4 días escuchando lo mismo. Es imposible que esa palabra se le olvide a usted. Después de 4 días, 5 días, gente interactuando y hablando, y en el fervor de lo que se dijo solamente el domingo. Eso es librarse lo más que uno pueda de un terreno de piedra. ¿Por qué? Porque, hermano, una vez a la semana es muy poco. No se crece así. Y cuando vienen los problemas que es el sol, ahogan la vida espiritual de una hija y de un hijo de Dios. En la iglesia primitiva, hermano, se juntaban todos los días ellos. Yo no sé si usted sabe que Flavio Josefo, un escritor judío que habla de la historia de la iglesia y de las costumbres judías y hebreas, él explica ahí que los hermanos de la iglesia primitiva se juntaban todos los días. Yo vengo a una iglesia, y está en una predicación que yo di anteriormente, que yo tenía actividad diario con la familia de la fe. Y llegué aquí a este país. Es más, en la iglesia que yo estaba, en Santo Domingo, daban culto en la mañana y en la tarde. Y había que venir a los 2 cultos. En la mañana, a las 9 de la mañana, escuela dominical, hasta la 1 de la tarde, 4 horas, de 9 a 1. Escuela dominical, una convivencia y el culto de 3 horas. Con alabanza y con todo. Y nos íbamos a la casa a la 1 de la tarde, comíamos rápido y a veces si nos íbamos a visitar a un hermano, íbamos con la misma ropa a las 6 de la tarde, al culto de la noche. Y era una fiesta el día entero. Ya no, hermano, eso es allá. Pastor, es que eso es allá en Dominicana. Pero aquí no se puede hacer eso. Hermano, miren, la convivencia es la que hace que estos terrenos de piedra se eliminen y que la semilla de la palabra de Dios en la convivencia con los hermanos y en compartir la palabra echen raíces en una tierra que después que venga la lluvia crezca un árbol y dé fruto como Dios quiere que demos fruto. El terreno número 3. Ay, qué bueno, espérese, me asusté cuando vi las 4:20 ahí. No, es que ese reloj no está puesto en hora. Ok, son las 3:20, está bien. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Espinos. Oigan esto, hermano. Estos andan, miren, hermano, eso lo dice la Biblia. Y esto es un mensaje para que sepamos por dónde andamos. Espinos. Estos andan escuchando diferentes voces siempre. Y dice la parábola: en el afán de obtener y vivir mejor, y el amor al progreso y a las riquezas y el amor al trabajo, allí 8 horas o 16 horas, no permiten que den fruto nunca. Dentro de las iglesias existen personas que están en un terreno que dice la Biblia que es un terreno espinoso. Y los espigos crecieron y no hubo forma de que esa plantita, aunque cayó en tierra, recibiera la luz del sol ni la lluvia. Los espinos la arroparon. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar los espinos en la vida normal del cristiano? ¿Usted sabía que las iglesias más difíciles en el día de hoy de pastorear son las iglesias de los inmigrantes? Y me refiero a las iglesias hispanas como la nuestra, las haitianas de Francia, las chinas, las coreanas, que hablan los idiomas locales de su país. Que viene un pastor y habla taiwanés y no habla inglés. Entonces él busca en la comunidad gente de Taiwán que hablan los idiomas de ellos y hacen una iglesia en ese idioma. Las chinas buscan comunidades donde se hable mandarín o se hable chino o coreano y hacen una iglesia que usted entra y todos los letreros son de Dios, pero son en coreano. Sí, son inmigrantes.
Gente que no hablan el inglés o no adoran a Dios en inglés. Estas iglesias, hermanos, son las más difíciles de pastorear. Porque el inmigrante viene a este país ¿a qué? A trabajar. Y no le va a importar dejar los hijos solos en su casa porque hay que trabajar un segundo turno. Y los hijos están en la escuela en la mañana, llegan a la casa con 10 años y con 11 años con llave. Y abren las puertas de su casa y ahí van a la mesa y encuentran los platos con los nombres. Kendry, con el nombre en papel. Porque la mamá está ¿dónde? Trabajando. Y si los inmigrantes dejamos a los pollos solos, a Dios lo tenemos en el fondo del saco. No, yo no puedo dejar de trabajar los domingos. Porque el domingo es el día que me dan tiempo y medio. Entonces, es el problema que pasa con estas personas, que dice que los afanes de obtener más. Y yo me voy al texto exactamente. Vamos al texto. Mateo, vamos para allá para que ustedes vean esto. Mateo 13, miren el texto, hermano. De boca del Señor Jesucristo. Versículo 22 del capítulo 13. Oigan lo que dice. 13:22 de Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pastor, yo vine fue a trabajar a este país, no a esta iglesia. ¿Atrás de qué? De esto. Lo dice el texto, hermano. Eso no es un invento mío. Yo lo puse a leer ahí. Detrás de las cosas que me traen a mí un estatus social. Una buena casa, un buen carro, comida en la despensa, dinero en el banco, a costilla de lo que sea de trabajo, menos con Dios. Entonces, el que tiene un corazón y la semilla que está viviendo en esta faz, en esta etapa de su vida, que solamente le importa trabajar y a Dios a un lado, entonces esa persona, Cristo lo comparó con que tiene un terreno de espinos. Que la palabra llega, se le predicó con amor, Dios está exponiendo ante su corazón su pura palabra para que sea un mejor cristiano, una mejor cristiana. Y entonces, ¿qué pasa? Sustituimos la palabra del Señor por las riquezas humanas. Es lo que dice el texto. Nos preocupamos mejor por mi estatus social. Yo soy inmigrante y mira, fulano y yo llegamos en el mismo año y en el mismo avión y ya fulano compró casa, yo no he comprado casa. ¿Hay un problema? ¿Qué está haciendo fulano que yo no estoy haciendo? Le caemos atrás a esa competencia de brillar y de querer ser famoso y de querer tener. Y abandonamos el tener que estudiar. Y cuando viene la palabra del Señor, hermano, no hacemos caso a esa palabra. En uno de los comentarios que yo dije de sinónimos, ¿sabe qué está pasando, hermano? Esa persona tiene seguridad en sí mismo, poca dependencia de Dios, están más pendientes a la tecnología, las estadísticas, al último grito de la ciencia. Usted habla con gente como esta dentro de la iglesia y usted le habla del último teléfono que está saliendo. Y son aquellos que hablan del último carro, de los últimos negocios. Oiga, hermano, miren, de bolsa de valores, de Bitcoin. Le habla, hermano, de todo lo que es inversión, porque su corazón está metido ¿en qué? En este mundo. Y usted le habla, ¿y qué predicó el pastor el domingo pasado? No sé decir porque yo no vine, yo tuve que trabajar. Entonces, ¿cómo usted cree que puede dar buenos frutos al 60%, al 100%, al 30%, un terreno que su corazón está más en este mundo que en las cosas de Dios? Es un terreno que es infértil. Toda la tecnología lo arropa. Toda la avaricia de dinero lo arropa. Todo el afán de querer producir dinero lo arropa. Y ese terreno, ese corazón, es comparado en la Biblia por Cristo como que es un terreno de espinas. Y hermano, le voy a decir algo.
el que sigue en ese terreno así, hay una recomendación al final que yo le voy a dar a cada uno, a cada terreno. Hay una recomendación en la Biblia. Pero el que está en ese terreno, hermano, ni llega a conseguir lo que quiere porque Dios no lo bendice. Si es hijo de él o hija, Dios no lo bendice, hermano, porque lo está dejando, ¿qué? En el último lugar a Dios. Y dice la Biblia que Dios tiene que ser, ¿qué? El número 1. Dios no quiere el número 2, ni el número 3, ni el número 4, el número 1 en nuestras vidas. Y cuando eso pasa, es como si usted estuviera atrasándose. El que tiene 20 años en este país y es hijo de Dios, y a los 10 años comenzó a trabajar como loco y a ahorrar dinero y a comprar cosas. Hermano, cuando llega a 20 años en esa vida, sin Cristo y sin Dios y sin servir a Dios, es como si estuviera empezando de cero. Porque hay procesos que Dios le manda, que todo lo que se ahorró, se lo gastó en médico. No sé si me entienden. En el trabajo tuve una cirugía, tuve un problema, me caí, me enfermé de trabajar, no busqué de Dios. Y Dios, hermano, hay un TikTok que yo puse en estos días que decía: Dios es el mejor jugador. Hay gente que le gusta jugar con Dios, pero Dios es el mejor jugador. Pero hay veces que Dios tiene los juegos pesados. Es el Dios suyo y el Dios mío. Hay veces que nuestro Señor, por honor a su deidad, tiene los juegos pesados con nosotros. Y todo lo que nos ganamos, lo gastamos en médicos. Y todo lo que nos ganamos, lo gastamos en problemas. Porque no vemos como Dios bendice. Porque nuestro corazón no está en la herencia del cielo. Estamos en la herencia de acá. Versículo bíblico para esto. Hebreos 22. Vamos a Hebreos. Hebreos 13. Hebreos 13, hermanos. Oiga lo que dice. Versículos 7 y 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y voy a Efesios 4:11. Oigan esto. Efesios 4:11 al 16. Oigan lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, hermano, el que está en un terreno de espinas anda oyendo y cayéndole atrás a todo lo que la gente está predicando por ahí. A todo lo que la gente anda predicando por ahí. Y ese pasaje de Efesios es un pasaje que nos trae, nos amarra, hermano, una enseñanza oculta. Y se la voy a decir ahora mismo, miren. El 11. Oigan lo que dice. No, perdón, en Hebreos. Vamos a Hebreos 13. En Hebreos 13 es que está la enseñanza. Oigan lo que dice. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Punto y coma. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Hablando de quién? De los pastores. Miren, hermano, cuando usted le cae atrás a un predicador en YouTube, asegúrese de que él esté viviendo lo que está predicando.
No le caiga atrás a ningún predicador en YouTube que usted no sea su oveja. Y que usted pueda ir a su casa, y que usted pueda ver cómo tiene sus hijos, y que usted pueda ver cómo tiene su esposa, y que usted pueda ver cómo está el testimonio, y que usted pueda escuchar que él se reúne con una hermanita y no la acosa sexualmente, porque de eso están las redes sociales llenas. Pero nosotros estamos siguiendo a esa gente y escuchando estos predicadores, hermanos, cuando la Biblia advierte, hermanos, que el que es pastor en una iglesia tiene que ser irreprensible. Y usted como oveja, yo le decía en la reunión que tuvimos los hermanos, los líderes de la iglesia por Zoom hace 2 lunes, yo me acuerdo que yo le decía, prepárense, porque si usted es líder en una iglesia o dirige un ministerio, la gente va a estar pendiente en qué anda usted. Porque la gente quiere ver que su líder sea irreprensible. La gente anda buscando un líder que sea irreprensible. Mi consejo, deje de estar escuchando en YouTube pastores que usted no saben en qué andan. ¿Por qué? Porque lo van a estar engañando. Dice ahí en Efesios que andamos a veces como niños fluctuantes de aquí para allá, llevados de todo viento de doctrina. Y eso hace, hermanos, que usted no conozca correctamente ni la palabra de Dios, ni la voluntad que Dios tiene para su vida y su familia. Tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Dice la Biblia, escudriñadlo todo, retener lo bueno y lo malo, sí, pero usted está en un terreno y en una capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo dentro de una predicación. Usted tiene el discernimiento y tiene la capacidad espiritual para usted saber que cuando le predican la Biblia, usted puede decir, eso está malo. Usted tiene el versículo bíblico en su mano, tiene esa sabiduría, porque si no la tiene, cuídese, porque le pueden estar engañando. Y viene después a la iglesia con un sancocho, hermano. ¿Saben qué es un sancocho? Una sopa con mucho víveres y mucha carne. Hermano, viene a la iglesia con un sancocho de doctrinas y de ideologías, que después tenemos los líderes de la iglesia que con la palabra del Señor sacarle todo eso de su corazón, hermanos, y limpiar todos esos espinos. Y agarrar el machete y cortar los espinos que le han metido en su cabeza, para que esa semilla llegue a raíz correcta y que pueda tener un fruto correcto. A eso que se refiere ese pasaje. Tenemos que tener cuidado. Si tu terreno está espinoso, es posible que tú estés muy afanado en las riquezas y en trabajar. Que no es malo trabajar, hermano, no es malo trabajar. Dice la Biblia que el que no trabaja es que no coma. Hay que trabajar. Usted es inmigrante como yo, venimos a trabajar. Hay que trabajar y hacerles, claro que sí, y criar a los hijos, pero que no sea eso primero que Dios. Y deje de estar escuchando hermano, miren. Miren, yo he escuchado gente que me dice a mí me gusta escuchar a fulano predicando, es decir, porque fulano no me ataca mientras predica. Me gusta porque es un mensaje que eso es paño tibio. Sí, cuídese de que ese mensaje paño tibio no le esté a usted haciendo crecer más espinas arriba, porque usted no está creciendo. Y usted tiene que crecer de parte de Dios. No por el pastor, no por esta iglesia. Usted tiene que crecer por Dios. Porque en el crecimiento suyo, cuando viene un problema, en vez de volverse loco con el problema, que no sabe qué hacer, usted tiene que estar tranquilo y confiado de que Dios está al tanto de su problema y Dios lo va a ayudar. Ese es nuestro Señor. Tenemos que pedirle confiadamente. Pero si usted es lo que se pone loco, que no sabe qué hacer y desespera al que está al lado y a todo el mundo, entonces usted no está creciendo espiritualmente como la palabra. La última es el terreno bueno. Pero hay una advertencia en ese terreno, que la gente piensa, ay no, terreno bueno, qué bueno, 60%. No, miren lo que dice. Escuchen esto. Buena tierra, prosperidad espiritual y eterna. Hermano, en ese pasaje, en ninguna parte Cristo habla de que a usted le va a ir bien en este mundo. Eso es lo que dice el pasaje.
Acuérdense de que lo que se está sembrando no es lo que están sembrando los engañadores. Los engañadores de pastores que hay en el mundo entero. Ven y siembra al Señor prosperidad. Trae tu dinero. Eso es engaño, hermano. No haga eso. No vaya a las iglesias a cambiar favores con Dios por dinero. Porque Dios no es un Dios que necesita su dinero. Dios no necesita que usted traiga dinero. El dinero que usted trae en ofrenda es por amor y agradecimiento a Dios. No para cambiar favores ni milagros, como andan iglesias por ahí engañando y estafando a la gente. No, hermanos. La Biblia, cuando habla de este pasaje y habla de la semilla del sembrador, la palabra de Dios habla de una prosperidad espiritual y eterna en los cielos. Porque cuando usted siembra, cuando la semilla es sembrada en su corazón y usted está dando frutos, los frutos que habla ahí no, ni siquiera son frutos que se comen con la boca. Son frutos de lo que usted está haciendo en el reino de Dios. Y estos frutos en el reino de Dios van a traerle a su vida recompensas en el cielo cuando usted llegue al cielo, donde el oro y la plata no es lo que importa, sino lo que importa es Dios. Ese es el terreno que dice ahí. Cuando la Biblia habla de buena tierra, es que usted va a ser útil para Dios, a un 100% en los frutos que usted va a dar para el Señor. No es de ofrenda ni prosperidad. Yo estoy pastor en una buena tierra porque el Señor me dio una casa este año. Usted tiene un sancocho en su cabeza, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y aún así, Dios a quien quiere darle su casa y su carro, Dios lo prospera. Pero eso no es el principal propósito de la tierra buena en este pasaje. Es frutos espirituales para su reino, para que crezca, para usted ayudar a la gente en la calle, evangelizar, estar envuelto en los ministerios de una iglesia. Ese es el fruto que da el plantar la palabra en buena tierra. Pero hay una advertencia, hermanos, que ese pasaje en particular no lo dice, pero que sí la Biblia lo dice en otro pasaje. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Oigan lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren, hermano, usted sabía que hay una competencia dentro de las iglesias incorrecta entre los hermanos en estos 4 terrenos. Porque hay algunos que se sienten muy santos dentro de la iglesia y se sienten como muy fértiles en tierra buena. Tenga cuidado, porque yo he visto gente en estos 40 años que eran camino y de camino se fueron a buena tierra porque cambian su corazón delante de Dios. Yo en estos 40 años de iglesia que yo he estado desde niño, yo he visto gente que en un tiempo tuvieron su corazón en piedras frente a la palabra del Señor. Y cuando la palabra llegaba, eran corazones de piedra. Y con los años, el Señor los fue procesando y fueron cambiando esas piedras por buena tierra, por buen lugar, donde crecieron en la fe. Pero también, hermanos, vi mucha gente cuando yo iba caminando entre las iglesias, que la palabra de Dios caía en buena tierra y hoy están en el mundo descarriados, avergonzando el evangelio de Cristo. Es decir, hay que tener cuidado. No porque yo me sienta ahora que yo estoy siendo fiel al Señor en la iglesia y yo estoy involucrado en los ministerios. Cuidado, porque el enemigo pueda que esté detrás de usted. Aquel que mire estar firme, cuidado de que no caiga, porque todos frente al pecado, todos, menos Cristo, somos vulnerables. En otras palabras, nadie aquí tiene que compararse con nadie. Nadie aquí tiene que sentirse ni mejor ni peor que nadie. Todos tenemos nuestros propios procesos con Dios. Y todos en su momento vamos a estar así. Miren, hermano, miren. Dice Pablo,
no es que yo ya lo crea haber alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Esto, hermano, es un caminar todos los días. Un caminar con Cristo todos los días. Yo no sé en cuál de estos 4 terrenos está su corazón, o si usted está combinado entre los 4 por áreas en su vida. Es posible que usted con la familia esté en buena tierra, pero con los amigos esté en piedra. Yo no sé qué combinación tenga usted por ahí, o si pertenece a un solo terreno. Pero el Señor, que es el dueño de esta parcela, que Él es el dueño de su vida, Él es que tiene que, con el Espíritu Santo, remover lo que usted tiene mal y abonar esa tierra para que usted crezca y dé fruto correcto. Porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Él es la vida verdadera. Tenemos que estar ahí pegado a Cristo todos los días en un proceso diario para crecimiento y para que nuestra salvación haya valido la pena de parte de Dios salvarnos. Vamos a terminar en oración y vamos a hacer la Santa Cena que pertenece para el día de hoy. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Señor. Todos estamos envueltos en nuestros terrenos. Hay áreas, mi Señor, en nuestras vidas, quizás familiares, quizás en el trabajo, quizás áreas con los amigos, quizás áreas en mi intimidad contigo, en que pudiéramos estar navegando o dejando que tu palabra se entre en nuestras vidas. Hay meses en el año, hay semanas en el año que por más buena que sea mi tierra, pareciera como que cae en piedras. Y parece como que vengo a la iglesia y caen entre espigos, mi Señor. Yo te pido que tú seas quien limpie, mi Dios, nuestras vidas. Y que nos ponga a crecer correctamente, así como tú deseas, según el propósito individual, mi Señor, y colectivo que tú tienes en nuestras vidas. Gracias por la iglesia. Bendice cada uno de los hermanos aquí presentes, que puedan ellos identificarse, mi Señor, contigo en uno de estos terrenos. Y en lo que podamos nosotros como pastores y como líderes ayudar, mi Señor, ese es el propósito tuyo. Que podamos, mi Señor, apacentar las ovejas, que podamos cuidarlas, mi Dios, y que podamos interceder por ellas para que el enemigo no le haga daño. Gracias por todo, mi Señor. Ahora yo te pido que tú bendigas esta ceremonia de recordatorio, mi Dios, de la muerte tuya en el Calvario, en Cristo Jesús. Amén.